una cama, una persona o el hijo a la otra. Nunca me he llegado a cifras tan dramáticas y lamentables como se viven en otros países tan cercanos como Argentina. Ajá. El ministro reconoce que pudo haber cometido errores y pidió disculpas por eso, pero de ahí ocupar la última ratio, la última herramienta, el último instrumento que nosotros tenemos, que es acusar constitucionalmente a una persona, me parece que era absolutamente desproporcionado, y qué bueno que haya primado la razón también en parte de la oposición. ¿Qué piensa Camilo Escalona, Nicolás Aguirre? ¿Hay una suerte de vendetta de una animadversión especial hacia el ministro Mañalich que explica esto? ¿Qué piensa, Camilo? Mire, yo creo que el alegato que hizo el oficialismo y que escucho ahora de parte de los parlamentarios de gobierno no tiene que ver con la acusación constitucional, tiene que ver con el juicio que está llevando a cabo el Ministerio del Interior. Porque es de público conocimiento que hay una investigación del Ministerio Público precisamente por la falsificación y distorsión de datos. No es una afirmación que yo estoy haciendo. Quien en primer lugar la publicó a grandes caracteres fue el propio diario El Mercurio. Y se ha venido ratificando en el curso de los días y de las semanas. Incluso este es el origen por el cual el señor exministro renunció, cuando desde el propio Ministerio de Salud se informó que las cifras de fallecidos eran equívocas y que no se correspondían con la realidad. Y luego la investigación del Ministerio Público cuenta con un conjunto de declaraciones de personas, no de una sola declaración, sino que de funcionarios activos del Ministerio de Salud que confirman que los datos que entregaba la opinión pública el señor exministro eran unos datos y la realidad eran otros datos, mucho más abultados, y que en consecuencia influían en las decisiones a tomar para proteger a la población. Como esto es materia de una investigación judicial, aquí de lo que se trata es de desmentir, ¿no? O de generar una imagen para desmentir esos hechos, es decir, utilizar la vieja técnica de mentir porque algo queda. Eso finalmente es lo que se está tratando de hacer, de desprestigiar a las personas, de desautorizarlas, de atacarlas, de denostarlas en lo personal, con el objeto de establecer de lo que ellas como funcionarias del ministerio declararon al Ministerio Público no es cierto. Yo espero de verdad que el Ministerio Público y los tribunales de justicia tengan la solidez suficiente para actuar con plena y total independencia y no someterse a estas presiones. ¿Qué piensa Guillermo de eso? No, que aparentemente... Sí, al tiro le doy la palabra. Me imagino que Guillermo piensa lo contrario que Camilo, así que al tiro le damos la palabra a Nicolás. Guillermo. Que probablemente Camilo Escalona tiene alguna especie de capacidad de conocimiento infuso, que él sabe cosas que nadie más sabe. Él está asumiendo de que aquí hubo una manipulación, que hubo un ocultamiento, siendo que nada de eso ha sido probado. No fue probado ayer en el Congreso y esto lo está investigando el Ministerio Público. Y él dice, ojalá que el Ministerio Público saque esta verdad que yo conozco y nadie más conoce a relucir. La verdad es que las cosas no funcionan así. Acá hay una institucionalidad y hay demasiados políticos que están acostumbrados a hacer lo que quieren y a decir lo que quieren y a no dejar que las instituciones funcionen. Y yo lo que le quiero transmitir al ex senador Camilo Escalona es que acá tenemos una institucionalidad que yo espero que funcione. Y si finalmente hubo ocultamiento de datos, vale. Pero ¿sabe qué, don Camilo? Acá hay una explicación que es bien sencilla y que se ha repetido en muchas partes del mundo. No había un protocolo... Señor. No me amenace. No me amenace. No había... No haga lo que usted acostumbra a hacer. No me amenace. Yo no estoy amenazándolo, don Camilo. Tengo una opinión distinta a la suya. No, sí, eso es lo que está haciendo. Y al Ministerio Público a través de sus declaraciones. ¿Con qué lo voy a amenazar? ¿Qué herramientas, qué elementos tengo yo para amenazarlo? ¿De qué está hablando? Bueno, ok. Entonces, también están acostumbrados a escuchar lo que quieren. En fin. Entonces, Montserrat, yo simplemente decir de que acá en muchos lugares del mundo, como no había un protocolo a nivel internacional de cómo se contabilizaban los fallecidos, porque había países que los contabilizaban cuando se confirmaba que era por COVID. Habían otros que lo incluían en la lista cuando había una sospecha solamente de que era por COVID. Chile partió con el primer sistema, cuando estaba confirmado.
Y luego, por recomendación de la OMS, todos los países que estaban contabilizándolos de esa manera cambiaron y empezaron a contabilizar a aquellos que había sospecha, aunque no hubiera sido confirmado. Y eso explicó esta actualización de datos que hubo en algún minuto. Es una explicación perfectamente razonable que se dio en muchas partes del mundo, y solo quienes ven maldad y los que ven porquería en todas partes dicen, no, esto de todas maneras es manipulación de datos, no, esto de todas maneras es ocultamiento de datos. Si es que alguien alega eso, tiene que demostrarlo. No lo hicieron ayer los diputados opositores, no lo está haciendo ahora Camilo Escalona. Veamos si lo logra hacer el Ministerio Público. Y si hubo, que existan sanciones. ¿Y el Ministerio Público, la Fiscalía, está instrumentalizada por la izquierda? Guillermo, a su juicio, se ha escuchado mucho estos días. Se hablaba hasta de un Ministerio Público comunista. ¿Usted está de acuerdo con esa posición? Hablamos de eso la semana pasada en este programa, Julio César. Yo creo que hay fiscales que han sido imprudentes en la forma en que ellos han manifestado sus opiniones políticas y han sido muy radicales, pero yo me niego a pensar de que ese es un problema de la institución. Yo no voy a acusar nunca al Ministerio Público de estar instrumentalizado por un sector político. Nicolás Izaguirre, ¿está Nicolás o no? ¿O perdimos la conexión? Estamos restableciendo con... fíjese, Guillermo, vamos a seguir con usted un segundito, estamos restableciendo. Radio Bio Bio ayer hizo un reportaje donde filtró algunos correos electrónicos de la primera época, de la primera parte de esta pandemia, ¿no? Estoy aquí tratando de encontrarlos para no citarlos de una manera imprecisa, ¿no? Donde se habla que la plataforma Epivigilia, que era la plataforma, ¿no es cierto?, que se empezó a usar al principio de la pandemia, no daba el ancho, ¿no? Se pegaba, tenía problemas graves. Estimado ministro, esto es comillas, ¿ah? Estimado ministro, frente a la contingencia que tenemos por coronavirus, necesito que TICS comprenda que la empresa encargada la prioridad y urgencia de este proyecto por Epivigilia. Escribe a renglón seguido Acevedo, uno de los trabajadores de ahí, empezó a detallar los problemas detectados a esa altura de la plataforma. Dice, comillas, la plataforma no está en alta disponibilidad, tiene parámetros restrictivos, según lo solicitamos hace meses, lo que incide en intermitencias del sistema, o se queda pegado cuando hay muchos usuarios al mismo tiempo, o que no se guardan correctamente las notificaciones. Ayer, de hecho, dice Acevedo, estuvo caída 2 horas la página, continuas en la mañana. También hizo hincapié en que había restricciones para la descarga de la información, dando cuenta que a la fecha del envío de este correo llevaba, comillas, 48 horas sin poder descargar la base de datos. Pero eso no es todo. Los fallos advertidos por Acevedo fueron reconocidos por el MinSal. Carmen Gloria Chacana, quien en ese entonces fungía como jefa del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, respondió a los cuestionamientos de Acevedo. En el correo respuesta, la funcionaria del MinSal dice lo siguiente, comillas, no son palabras mías, son palabras de los funcionarios. Los problemas presentados por el sistema tienen una única causa, problemas en el código del software. Y agregó que, comillas, estos antecedentes han sido reportados oportunamente al equipo del Departamento de Epidemiología y al proveedor. Evidencia de esto es que desde el 6 de marzo tenemos el siguiente historial de cambios de versión que el proveedor ha debido corregir. Y no sigo porque ya con eso está bien. Pero César, lo que sí. tú estás leyendo, ¿sí? Lo que tú estás leyendo es la mejor demostración de lo que hemos dicho todos siempre, de que el Estado no estaba listo para enfrentar una pandemia así. Pero no es lo que decía el ministro. No es lo que decía el ministro y el presidente de la República. Dijeron que se habían... Perdón, Guillermo. Pero es que yo estaba aquí mismo cuando dijeron que se habían preparado de la mejor manera, porque este era un hecho histórico, que Chile estaba preparado de la mejor manera. De hecho, las palabras del exministro Mañalich son memes mundiales, ¿no? Y que de otros países lo felicitaban y le decían cómo lo está haciendo Chile. Pero mientras decía eso públicamente, internamente el software se quedaba pegado. No funcionaba por horas, no funcionaba toda la mañana y nosotros no sabíamos eso. Eso es lo que pensaba probablemente el ministro Mañalich. Yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es que no estábamos preparados como Estado, no como gobierno,
Para enfrentar una pandemia sí, no estaban las camas suficientes. Guillermo, disculpe, Guillermo, le estoy diciendo otra cosa. Le estoy diciendo otra cosa. Mientras públicamente se nos decía que teníamos un sistema eficiente, donde públicamente se nos decía que se había preparado por meses esto. Por meses estábamos preparados para esto. El sistema de conteo de datos se quedaba pegado, no funcionaba, sí, pasaba 48 horas sin funcionar. Bueno, sí, pero yo no te voy a negar eso. Ahí está vamos a ir compartiendo la palabra entre todos. Perdona, Camila, pero le habíamos quedado de dar la palabra a Nicolás. Adelante. Bueno, muchas gracias. Algo pasó que me sacaron del... No, así fue una falla técnica. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Perfecto y claro. Sí. Ya. Yo quisiera que no redujéramos, Camila, Guillermo, si los puedo tutear, esto a una pelea de patotas. Y levanten un poquito la mirada, porque la verdad de las cosas es que Guillermo decía que las instituciones funcionen. Bueno, la acusación constitucional es una institución. De hecho, es la única que existe en Chile. En otras partes existen muchas más, para poder hacer responsable políticamente a los gobiernos y a los ministros. De verdad. Fíjense ustedes, Monse, ustedes pudieron mirar, por ejemplo, el debate entre el vicepresidente Pence y la aspirante a vicepresidenta Kamala Harris. Y en Estados Unidos, si ustedes siguen la discusión, los demócratas han dicho que el muy mal manejo del presidente Trump lo inhabilita para seguir como presidente. Lo que pasa es que les tocó que ahora esté en las elecciones inmediatamente. Se le acusó de ocultar datos. Si ustedes van a otros gobiernos parlamentarios, han habido movimientos para sacar a los gobiernos, al primer ministro, por ejemplo, en el caso de Inglaterra. Entonces, si una situación donde, contando los casos probables, excedemos los 15.000 fallecidos, donde Chile está en el top 10 o top 5, dependiendo de si sacamos o no a pequeños países, en contagios por habitante, en fallecidos por habitante, en exceso de muerte respecto de un año normal. Si eso no ameritaba realmente revisar si aquí solo fueron equivocaciones que todo ser humano puede cometer, o aquí realmente hay responsabilidades mucho más de fondo, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía que está sufriendo los horrores de esta pandemia? Porque ni siquiera estábamos diciendo que se le declarara culpable, sino que el Senado pudiera mirar los antecedentes para si se ameritaba o no un juicio de culpable o de inocente. Si esto no da lugar a esta institución, yo no sé qué la da. Entonces, francamente, me parece que reducir esto a una pelea pequeña frente al drama que han vivido los chilenos es muy insensible. Nicolás, pero a ver, Daniel Jadwe el viernes acá en el